Buenos días. En este nuevo episodio de nuestro podcast Mundo Forever nos acompaña Beatriz Mato Otero, ingeniera industrial con casi 30 años de experiencia, combinada en el sector privado y la gestión pública. En los dos sitios ha tenido una carrera de éxito. Ha trabajado en multinacionales como IBM, Rank Xerox y ha liderado proyectos de innovación y calidad. Y durante casi una década fue consejera Beatriz en la Junta de Galicia, participando en la alta gestión institucional. Actualmente es directora de sostenibilidad en Grenalia, empresa gallega de energías renovables, y es vicepresidenta de la Asociación Gallega de Hidrógeno. Y de eso queremos hablar hoy. La trayectoria de Beatriz le permite entender a fondo los retos y oportunidades que surgen al conectar la industria, la transición energética y la colaboración entre empresas e instituciones. Te damos la bienvenida, Beatriz. Estamos encantados. Bueno, el placer es mío, Bill. La verdad es que todavía me llama la atención que puedas entender que tengo algo interesante que aportar a tus oyentes, pero desde luego daré lo mejor de mí misma para que así sea. Bueno, eso lo van a juzgar ellos, pero suelo tener buen ojo en ese sentido. Y nada, pues nos gusta también conocer un poco lo que hay detrás de las personas que entrevistamos, y por eso me gustaría empezar con tu carrera. Comenzó en la ingeniería y pasó por diferentes multinacionales, la administración pública y ahora el sector energético. Cuéntanos qué aprendizajes clave te han acompañado en estos cambios tan distintos en cada etapa. Cada vez que tengo la oportunidad de valorar un poco la experiencia que uno mismo ha vivido, una de las primeras reflexiones que me vienen a la cabeza es decir, Dios mío, ¿cuántos años ya? Porque ya no son 30, son 36, Bill. Ya empecé a trabajar con 23 años, ahora tengo 59, recién terminada la carrera, y efectivamente tantos años yo creo que acumulas pues mucha experiencia, en general toda positiva, y efectivamente te dan muchas lecciones de vida que te hacen ver lo que fue en su momento el mercado laboral, lo que es en este momento, cómo son las relaciones entre la parte privada y la parte pública. Pero bueno, sí que es verdad que yo podría decir que no tengo un perfil, vamos a decir, estándar de ingeniero que firma proyectos, porque por mi manera de ser soy una persona que me gusta muchísimo la gente, soy terriblemente comercial, me considero muchas veces un poco un todoterreno. Las cosas que generalmente desconozco menos para mí son grandes retos y siempre las enfrento con ilusión. Pero de todos estos años, quizás las experiencias que yo más destacaría, o digamos los valores con los que yo me he quedado de todo lo que me ha ocurrido, es, el primero de todo es que en general la gente debe de sentirse mínimamente feliz en el trabajo que desempeñe. Yo creo que cuando valoras que un tercio de tu vida se lo vas a dedicar a trabajar, bien sea como autónomo, como empresario, un tercio como mínimo, hay gente que todavía le dedica más, o como asalariado, lo mínimo que puedes pedir es que eso te haga moderadamente feliz. Y si no te hace feliz, yo creo que te tienes que apasionar con el trabajo, o sea, tienes que coger una actitud positiva para lo que estés haciendo en ese momento sea apasionante. Porque una vez le oí a De la Fuente, nuestro seleccionador español de fútbol, una frase que se me quedó grabada, y era cuando un hombre se consideraba de éxito. Y él decía de sí mismo que él se consideraba un hombre de éxito principalmente porque estaba trabajando en lo que le apasionaba. Y yo creo que esa es la clave y uno de los principales aprendizajes que la vida te debería de dar. Y es que vive intensamente lo que estás haciendo, sobre todo desde la perspectiva laboral, que te haga mínimamente feliz. No te digo que sea la clave de tu vida y que la felicidad todo pivote sobre el trabajo, pero sí que por lo menos intentes apasionarte con ello. Otra de la situación que yo creo que ha modificado muchísimo en los 36 años, Bill, yo no sé si tú lo compartes conmigo, pero de esos 23, 24, 25 años, cuando inicié mi carrera en multinacionales, había muchísima competitividad interna y había como una jerarquía muy marcada de roles y de poderes dentro de estas compañías que te hacían ser extremadamente competitivo y si me apuras, quizás no buen compañero, porque de alguna manera tú tenías que trazar tu trayectoria para intentar ascender.
Y me doy cuenta que con el paso del tiempo, hoy por hoy, si tienes la oportunidad de estar rodeada de gente joven o de gente pues, del entorno de los 30 años, 40 años, te das cuenta de que el mercado laboral ya no es así y que ya no hay esa competitividad, que hay una horizontalidad muy grande y que además sí que se trabaja en equipo y sí que se fomenta el trabajo en equipo. Yo creo que eso son, bueno, pues ha sido una evolución en positivo desde mi perspectiva, que ha cambiado bastante y que también he tenido que saber adaptarme. Y luego ya por último, esta oportunidad que yo he tenido de participar de lo público, de abandonar durante un tiempo lo privado y lo que es el mundo de la empresa privada para participar de lo público, yo se la recomendaría a todo el mundo, a todo el mundo. Hay una tendencia muy grande a juzgar lo que no se conoce, lo que se tiene enfrente, y yo creo que todos deberíamos de pasar por ambos lados, aunque solo sea un poco para entender bien pues cómo se llevan y cómo se toman decisiones que tienen que ver con lo público o cómo se toman decisiones que tienen que ver con lo privado, y sobre todo para ser, si cabe, un poquito más tolerante a la hora de evaluar o juzgar lo que se hace con lo público. Eso es verdad. Cuéntanos un poquito más de cómo es vivir la política desde dentro, como parte del gobierno gallego. Cuéntanos más sobre, porque es poco habitual en mi experiencia ver gente que han ido combinando la carrera entre el sector privado y sector público. Cuéntanos qué desafíos has encontrado y cuando has intentado aplicar criterios técnicos en la toma de decisiones públicas, qué retos has encontrado? Pues tenía razón en una afirmación, es muy poco habitual encontrar esa migración de lo privado a lo público y luego de lo público a lo privado otra vez, y todavía, si me lo permites, menos habitual en una carrera STEM como la nuestra, porque es verdad que la gente que suele participar de la política activamente pues al final provienen del mundo del derecho, muchos también del mundo de funcionarios, pero no es habitual encontrar un ingeniero o ingeniera que abandone su carrera profesional, bueno, pues por trabajar por el servicio público y, si me lo permites, por trabajar muchísimo más y ganar muchísimo menos. Eso sí que es verdad que no es habitual. Yo creo que ahí hay una componente para cualquiera de los que dan ese paso que tiene mucho que ver con la vocación del servicio público y con esa, bueno, pues de alguna manera enriquecimiento personal que significa interiormente el poder hacer cosas que contribuyan al bien común, no solo al bien particular que tengas tú o el bien particular que pueda tener el empresario. Entonces, volviendo un poco a lo que comentaba antes, que decía lo bueno que puede ser conocer la parte pública, y lo vuelvo a decir, es verdad que yo le recomiendo a todo el mundo que, si tiene la oportunidad, participe de la política, pero también es verdad que a todo el mundo le digo que a la política hay que llegar aprendido. A la política tienes que llegar a aportar. A la política le tienes que demostrar, sobre todo a la política, me refiero a la política de gobierno, no a la política de Congreso o de Senado, sino a la política de gobierno. Tienes que llegar sabiendo y habiendo demostrado que eres capaz de resolver tus propios problemas o tu situación personal, o incluso también de resolver los problemas de una empresa, para poder decirle a la sociedad que estás preparada también para ayudarles a enfocar, bueno, pues los problemas o a impulsar determinadas políticas en positivo. Entonces, yo siempre le digo a todo el mundo, y es también otro consejo que me permito dar, es: sí, está bien que participes del gobierno, pero siempre y cuando aportes. Ahí tienes que llegar ya sabiendo de algo, evidentemente. Y en cuanto a la diferencia que hay entre la parte privada y la parte pública, te diría, no voy a decir abismal porque me suena muy exagerado, pero sí que es verdad que nos rigen elementos de decisión absolutamente distintos. Nada tiene que ver los elementos de decisión que toma el empresario, el autónomo o el equipo de dirección o un consejo de administración dentro de una empresa con los elementos de decisión que toma un gobierno. Los elementos de decisión que toma un empresario básicamente, principalmente, tienen que ver con aspectos de rentabilidad, con aspectos de eficiencia, con aspectos también de responsabilidad social corporativa, con aspectos de sostenibilidad. Los elementos que se toman desde el gobierno cuando tienes responsabilidades y posibilidades de hacerlo
no tienen que ver tanto con la rentabilidad, sino con el bien y el servicio de calidad público que le debes de dar a la ciudadanía. Ese servicio público, los partidos políticos se presentan ante la ciudadanía y le dice que su intención en el momento que gobierne es pues, destinar más dinero público hacia la sanidad, hacia la educación, hacia los servicios sociales, hacia lo que sea. Pero lo que sí que es cierto, que otra diferencia también importante es que el dinero que se administra en el servicio público es el dinero de todos. Y el dinero que se administra en un consejo de administración es el de los accionistas o el del empresario familiar, el autónomo. Cuando un empresario se da una bofetada, se la da él. Y digamos que tiene una repercusión acotada a su entorno y a su entorno laboral. Un gobierno, cuando se da una bofetada, le está dando una bofetada a toda la sociedad. Quiero decir, si un gobierno se equivoca, las consecuencias pueden ser muchísimo más dolorosas, vamos a decirlo así. Y además hago esta mención porque el dinero público, hay muchísima tendencia en general, a que la gente se crea que cae del cielo y que esto es un maná. El dinero público es de todos y lo generamos todos con nuestros impuestos, incluido esa frase que decimos muy habitualmente: nos vienen fondos de Europa, nuestros, y evidentemente con un reparto y una cohesión social que garantice la solidaridad entre los Estados miembros, pero de todos nosotros. Con lo cual, las decisiones son absolutamente distintas. Y cuando escucho a gente del mundo de la empresa que nunca jamás pasó por lo público decir, bueno, eso lo tenía que coger un empresario y ahí tenías que poner al frente a un gran empresario y que lidere esto. Craso error, porque no estamos hablando en cuestiones de rentabilidad desde lo público, se está hablando desde otra perspectiva que evidentemente, bueno, pues es la que todo el mundo tiene la oportunidad cada 4 años de elegir y de votar cómo quieres que tu dinero se invierta mejor o peor para tener mejores servicios públicos o más oportunidades laborales o para impulsar unas tecnologías u otras. Bueno, en definitiva, yo creo que las diferencias son grandes, no vamos a decir abismales. Y no lo menciono, aunque, sí lo voy a mencionar, decía no lo menciono, pero sí lo menciono. Hay otra connotación dentro de lo público que es así que puede molestar un poco más, y es el voto. Al final, la decisión de las inversiones del dinero de lo público, pues a veces, ¿qué me da más votos? Es una pregunta que generalmente se suelen hacer todos los gobernantes para poder repetir, no tanto el de... voy a poner un ejemplo. Hay infraestructuras que son muy necesarias y muy útiles que la ciudadanía en su conjunto no aprecia, no valora en su justa medida, porque la dan por hecho, porque entienden que es una infraestructura que debe de ser así, que es, por ejemplo, todo lo relacionado con el ciclo integral del agua. A todo el mundo nos parece absolutamente normal abrir el grifo y que el agua salga perfectamente limpia, pero todas las infraestructuras que hay para potabilizarla, para canalizarla, para depurarla, todo eso es un dinero que, como digo yo, está soterrado bajo tierra y que políticamente a veces no gusta, porque parece que es un dinero que no se ve. Bueno, o que no se valora o que no se aprecia. O como en el caso de la energía, con el apagón que tuvimos hace no mucho tiempo, yo creo que valoramos todos lo que tenemos cuando no lo tenemos, el agua, la luz, y cuando hay un problema es cuando la gente luego agradece lo que tienen. Y justo por lo que estás contando... Perdona, sí, por favor. Me quedé con ganas de diferenciar también otro aspecto entre lo público y lo privado, que también es importantísimo. Y ya acabo con este tema. Dentro de lo que es lo público, la capacidad de decisión, si es un autónomo, la tiene el autónomo, si es una empresa con un consejo de administración. Quiero decir, cuando tú decides invertir, por ejemplo, en lo mejor, porque decides atraer hacia tu empresa el mejor proveedor tecnológico que tengas en este momento sobre, lo que sea. Tú tomas una capacidad de decisión, digamos, libremente. Dentro de lo público no puedes hacer eso. Tú puedes ser conocedor como buen gobernante de las mejores tecnologías y las más nuevas y las más innovadoras,
que tienes dos obligaciones básicas en el momento que tú decides impulsar esa tecnología. La primera de todo, garantizar que va a haber una libre concurrencia competitiva para que te lo ofrezca el mejor, y la definición del mejor no es la que tú crees que debe de ser, porque es un proveedor de tu entorno que te consta que es muy bueno en su materia. No. Tú tienes que garantizar, por un lado, la libre concurrencia y que no hay competencia de mercado, por un lado, y por otro, el uso de ese dinero público. Hay alguien que también te tiene que decir, que es la intervención, que estás usando el dinero adecuado, que no comprometes presupuestos futuros y que además el dinero que estás usando está destinado precisamente a innovación, porque no es lo mismo pagar una nómina que pagar una nueva tecnología. En definitiva, es muchísimo más complejo el tomar una decisión tecnológica adecuada o impulsar una tecnología dentro del gobierno, porque lo tienen que acompañar una serie de informes de la asesoría jurídica de la intervención, que al final esto, desde que tú tomas la decisión hasta que eres capaz de implementarla, lamentablemente, Bill, puede pasar un año. Puede pasar un año, porque tienes que sacar un concurso, primero tienes que aprobar unos pliegos, luego se tiene que publicar, luego se tardan unos meses en resolver, y esto me recuerda a un informe que casi lo tengo en la mesilla de mi dormitorio y debería de leérmelo entero, solo me he leído lo que más me interesa, que es la parte de digitalización y de energía, que es el informe de Draghi, que nos hizo a finales del año pasado a petición de la presidenta de la Comisión Europea, que uno de los lastres más grandes que tenemos en general en Europa, en España también, precisamente es la burocracia, y lo que nos lastra la burocracia. Sí, sin duda, y por eso justo, o sea que lo que me llamó mucho la atención cuando nos conocimos por primera vez ha sido pues este cambio entre el sector privado y público, porque igual que has explicado o entiendes mucho mejor el sector público por haber pasado por esta área, yo creo que es muy importante entender el impacto tan negativo que muchas veces tiene esa burocracia. Me gustaría hablar de la otra cosa que me llamó mucho la atención de tu perfil, que ha sido tu trabajo en diferentes sectores, como lo que es el sector de los renovables, que actualmente España es una potencia mundial en el sector de renovables. Yo me acuerdo hace años, no hace muchos, cuando la gente cuestionaba la rentabilidad y la efectividad de la energía renovable. Ya nadie lo está cuestionando. Algo parecido pasa hoy en día con el hidrógeno verde. Entonces, me gustaría que me contaras un poquito desde Grenalia cómo ves el papel de las llamadas Smart Industries en el impulso del hidrógeno verde, especialmente en regiones como Galicia. Vale, por un lado tenemos lo que mencionabas bien relacionado a las energías renovables, o sea, todo lo que tiene que ver con energía, y otro concepto todavía más importante que desde mi perspectiva, y aquí te habla Beatriz, ya no tanto Greenalia, es yo creo lo que debe de ser el protagonista de esta revolución industrial que estamos viviendo, que es las Smart Industries, porque efectivamente Galicia tiene una componente industrial conocida y además en sectores en los que somos líderes, como puede ser también la automoción o el metal, pero aparte de tener estas industrias, es importante que estas industrias a su vez hagan una apuesta decidida por ser inteligentes, por lo que viene a decir su palabra, por adaptar todo su proceso de producción o incluso de relaciones con proveedores, bueno, pues a lo que se considera que son industrias inteligentes, aquellas que aplican tecnologías de digitalización, que aplican automatización, que aplican sostenibilidad, porque ser inteligente no única y exclusivamente está vinculado al mundo de las TICs. Entonces yo creo que en ese sentido Galicia es una comunidad privilegiada, y voy a decir por qué, sobre todo de cara hacia el hidrógeno. Privilegiada en cuanto a su ecosistema y evidentemente también a su posición. Lo es porque, aunque no tengamos el sector de las TIC más numeroso en cuanto a números de empresas, sí que es verdad que las tecnologías de la información y todas las empresas vinculadas a la digitalización, bueno, pues a la comunicación, ocupan un lugar importante en Galicia, y no solo lo ocupan a nivel de porcentaje de Producto Interior Bruto, sino que recientemente, Bill, hemos sido elegidos dentro de Galicia, nuestra ciudad, la ciudad de La Coruña, que es desde donde te estoy
hablando como la sede central de uno de los proyectos públicos más importantes, que es la ESIA, que es la Agencia de Inteligencia Artificial. Yo creo que eso claramente es un impulso decidido para que esta comunidad lidere y apoye a estas industrias en esa transformación a ser Smart Industries. Entonces, yo creo que tenemos políticas del gobierno que son adecuadas para impulsar estos hubs de innovación o la Agenda Gallega de la Competitividad. Tenemos centros tecnológicos que son referencias nacionales, como puede ser el de la automoción, el CETAG o AIMEN, y evidentemente tenemos también estos sectores que para nosotros nos posicionan, como es el sector de las TIC. Y por otro lado, evidentemente, somos una comunidad rica en viento y rica en agua. Somos una comunidad que fuimos la comunidad líder en la implantación de las energías renovables vinculadas al eólico, que seguimos siendo una potencia, ya no la primera, somos la cuarta en cuanto a generación de energía eólica, también hidráulica, que se ha demostrado ahora recientemente en el apagón que ha sido esencial para volver a activar las redes y a volver a generar energía, la energía hidráulica. En definitiva, yo creo que Galicia aglutina todos los recursos o las bases prioritarias para poder impulsar el hidrógeno verde. Ahora bien, dicho esto, yo creo que al hidrógeno verde todavía le queda mucho. Yo creo que tenemos una serie de barreras que todavía no hemos superado y que deberían de superarse para animar a todos estos inversores que a día de hoy, yo por ejemplo, como mencionabas antes, dentro de la Asociación Gallega del Hidrógeno, como vicepresidenta, pues de alguna manera veo toda la inquietud que se ha generado en torno al hidrógeno en nuestra comunidad autónoma. Y es cierto que tenemos muchos proyectos en distintas fases, del orden igual de 30, en distintas fases de estudio, de planificación, de autorización. Pero no les veo a ninguno con el impulso necesario o con la confianza realmente y seguridad que debería de tener el inversor para avanzar con el hidrógeno verde. Yo creo que es que efectivamente nos quedan muchas barreras de carácter regulatorio por salvar, de infraestructuras por salvar, de políticas de apoyo económico, bien sean subvenciones o fiscales, por salvar. Nos queda. Cuéntanos más, ¿qué soluciones consideras necesarias para desbloquear el potencial como base para el hidrógeno verde? Yo te contaría, y a ver si puedo hacerlo de una manera ordenada para no centrarme única y exclusivamente en Galicia, que sabes que el hidrógeno verde, como bien sabes, precisa de dos cosas: de energía verde, lo primero de todo, de nueva energía verde, hay que decir claramente para aquel que no esté vinculado a nosotros que es nueva energía verde, y evidentemente agua. Galicia está viviendo una situación que luego comentaré si nos da tiempo, y si no, no pasa nada, que es un parón en la tramitación administrativa de los parques eólicos, pero sin centrarnos solo en Galicia, yo creo que tenemos bastantes barreras que superar. La primera de todo, si necesitamos energía verde, lo que necesitamos es tener más nueva energía verde en el sistema. En materia eólica no estamos yendo en el orden que deberíamos para el cumplimiento de estos objetivos tan ambiciosos que se ha marcado este gobierno en cuanto a el incremento de generación de energía verde, de energía renovable. Sabes que tenemos un PNIEC aprobado con unos objetivos muy ambiciosos en energía renovable. Pues en el año 2030 quieren que el porcentaje de la energía eléctrica, el 80%, provenga de energías renovables. Pero para que te hagas una idea, yo te tuteo, Bill, me imagino que no hay problema. Sí, por supuesto. Para que te hagas una idea, pues deberíamos de estar creciendo del orden de 4.000 megavatios, 4 gigas por año en materia eólica, y estamos creciendo del orden del 1,2. Es decir, no se está introduciendo la energía renovable nueva necesaria para conseguir los objetivos marcados por el plan. Y esa energía nueva, no solo la eólica, sino la solar, que la solar sí está cumpliendo objetivos, la solar sí que está yendo a un ritmo de introducción más rápido y adecuado con los objetivos que se ha implementado el PNIEC. Pero esa energía nueva, provenga de la solar, provenga de la
eólica es esencial para el desarrollo del hidrógeno. Entonces, primero, no estamos llegando en cantidad. Segundo, seguimos siendo muy lentos y muy espesos en la tramitación burocrática de todos estos permisos. Me da igual hablar de la generación que tenemos de hidrógeno verde, que en el plan nacional dice que quiere tener en el año 2030 12 gigas de potencia para el hidrógeno verde. No vamos a un ritmo adecuado, pero es que hay que solventar muchísimos temas. Uno tiene que ver con la tramitación, que debería de agilizarse. No porque lo diga Beatriz Mato, que ahora lo está padeciendo en la tramitación, digamos, dentro del sector privado, sino porque es una de las principales recomendaciones que nos ha hecho Draghi para intentar mejorar nuestra competitividad frente a otras potencias como puede ser Estados Unidos o China. Primero, ser rápidos. Segundo, tener seguridad jurídica, y es que el hidrógeno necesita una seguridad jurídica que, por ejemplo, ahora en Galicia no tenemos con la energía eólica, pero necesitamos una seguridad jurídica que nos garantice un mapa de subastas y que nos ayude de alguna manera a prever qué es lo que quiere hacer el Gobierno en materia de hidrógeno con cierto tiempo de antelación. Necesitamos, en definitiva, acompañarnos de otras tecnologías. De nada nos sirve introducir muchas renovables en una red que a día de hoy no está preparada ni adaptada para asumir toda esa entrada de renovables, y no solo porque le falten inversiones en su infraestructura de red, tanto la red de transporte como la red de distribución, sino porque también tenemos que invertir, y para eso solventar todas las barreras, en tecnologías como el almacenamiento. El almacenamiento se ha demostrado esencial. Seríamos otro país si hubiera más almacenamiento durante el apagón, probablemente. Pero el almacenamiento se ha demostrado como esencial para garantizar una estabilidad de un sistema y, sobre todo, para garantizar la estabilidad de la producción de hidrógeno, Bill, porque esta producción, el día de mañana, los electrolizadores tienen que tener claro que van a tener un suministro, vamos a decir, constante de energía, que no pueden vivir otro apagón porque las consecuencias pueden ser fatales, como lo han sido muchas industrias electrointensivas, porque este apagón evidentemente ha tenido consecuencias que van más allá de lo que uno particularmente ha vivido en su casa. Ha habido industrias que han parado calderas que tienen consecuencias graves para su propio negocio. Y luego también al hidrógeno yo creo que le queda también inversiones en infraestructuras, en los gasoductos, que no son gasoductos, que son los hidroductos, en una buena conexión de red, pero en este caso para el hidrógeno. En definitiva, y por supuesto, ya por decirlo, cualquier nueva tecnología, sea almacenamiento o como lo fue en su día, cuando comenzabas la pregunta decías: las renovables en un momento fueron cuestionadas, las renovables en un momento fueron carísimas, eran prohibitivas. O tenían una política de apoyo y subvención, como lo tuvieron en su momento, y de prima, bien sea la fotovoltaica, que ahora ya no la necesita porque es una tecnología consolidada, o la eólica vía subastas, o evidentemente es difícil escalar el hidrógeno si está a 2-4 euros tonelada. O sea, realmente todas las tecnologías nuevas, al igual que el almacenamiento, sobre todo en la fórmula de batería, necesitan un impulso al principio, hasta que se pueda escalar, de la administración. Yo no sé si es mejor, porque no me atrevo a juzgarlo, porque me falta conocimiento para hacerlo, me refiero fiscal, lo que en su momento hizo la ley de Biden, la ley IRA, que era incentivos fiscales directos a la producción. Yo no sé si Europa se equivoca al impulsar la demanda y el que acierta es Estados Unidos. No me voy a meter a juzgar eso, pero lo que sí que tengo claro es, sí que conocemos en Europa cómo es el modelo de las subvenciones, y el modelo de las subvenciones es lento, muy lento. Y aparte de ser muy lento, porque se acompaña de toda esa burocracia que tiene que garantizar la transparencia y el equilibrio en el reparto, aparte de ser lento, nunca se ejecuta al 100%. Nunca hay nunca es igual, pero un porcentaje muy elevado
es difícil que te digan se han dotado de unos fondos Next Generation para España, se van a ejecutar al 100%. O sea, quiero decir, quizás el modelo de la subvención no sea el más adecuado, no lo sé, es una reflexión en alto. Pero lo que sí que está claro es que en Estados Unidos incentivan de otra manera, que va vía incentivos fiscales, y nosotros vía subvenciones. Sea eso, sean subastas, sea lo que sea, evidentemente el hidrógeno lo necesita si queremos realmente escalarlo. Sí, el contraste que me gustaría hacer, o sea, que nos has hablado de los problemas de burocracia, lentitud, falta de capacidad de almacenamiento y más cosas, algunas ideas de cómo podemos dar apoyo al desarrollo de hidrógeno, pero recuerdo un poco también lo que acabas de comentar, que se cuestionaba la rentabilidad de la energía eólica y fotovoltaica, y ahora, sin embargo, somos una potencia en España. Pensando en positivo, cuéntame si crees que España puede posicionarse también como un líder europeo en producción y tecnología vinculada al hidrógeno en los próximos 10 años, por ejemplo. Miramos hacia atrás 10 años y ha cambiado muchísimo el punto de vista sobre el sector de eólico Sí. y fotovoltaica. Entonces, ¿puede pasar lo mismo en hidrógeno? Cuéntanos y por qué. Bueno, lo primero, que España yo creo que es consciente de que lo que no tenemos es petróleo. Ni tenemos petróleo ni tenemos gas, pero sí tenemos sol, sí tenemos viento, sí tenemos agua. Por lo tanto, yo creo que es muy inteligente por parte de los gobiernos el apostar por efectivamente tener energías renovables. Para ser un país referencia en el hidrógeno necesitamos nueva energía renovable, que España tiene potencial para hacerlo, y por comunidades autónomas en unas más que en otras, evidentemente, y también necesitamos agua. Yo creo que Galicia, volviendo a lo que te comentaba antes, en ese sentido tiene una posición privilegiada, como lo tiene también Andalucía y como lo tiene también Aragón, porque efectivamente tienen una planificación de desarrollos de energía renovable en base al viento y al sol principalmente, pero en Galicia también al agua, porque tenemos buenas centrales hidroeléctricas, posibilidad de tener otras también centrales hidroeléctricas, y sobre todo somos una comunidad donde el agua, y voy a decir, mientras no cambie mucho el cambio climático, no es un problema, no tenemos ningún riesgo de desertificación en esta comunidad. Entonces yo creo que sí tenemos potencial para colocarnos como país referente en esta nueva tecnología, en este vector energético. Pero yo invito a todo el mundo a que mire a lo que están haciendo el resto de los países, porque una cosa es que tú tengas recursos suficientes o incluso mayoritariamente predominantes con respecto a otros países, y otra cosa es que otros países, aun teniendo menos recursos que tú, vayan más rápido. Y no hay que perder de vista cómo está trabajando Alemania o cómo están trabajando en otros países de cara al hidrógeno. Y el ir rápido igual no significa ser el mejor, ni probablemente tener el mejor recurso, pero sí significa que es donde se va a ir la tecnología y donde se va a implementar la tecnología. Pasa exactamente lo mismo con la eólica marina. Al final, el hecho de que un país como el nuestro apueste decididamente por solventar digamos, esta inseguridad jurídica que todavía existe vinculado al mundo del hidrógeno, solventar todas las líneas de apoyo económico que pueda haber para impulsar esta tecnología, planificar cuáles son las zonas más adecuadas para el desarrollo no solo de los electrolizadores, sino también de las energías renovables, y hacerlo de una manera pues coordinada entre las comunidades autónomas y el Estado. En definitiva, eso lo que atrae es a que la tecnología se te quede en tu territorio, es a que toda la cadena de valor vinculada al hidrógeno e incluso a la construcción de electrolizadores se haga aquí, desde Galicia, desde Aragón, desde Andalucía, desde donde están los recursos, donde están bueno, pues la capacidad de generación, en este caso de energía renovable. Entonces, yo sí que creo que España tiene muchísimo potencial para ser líder en hidrógeno verde, pero también haciendo la reflexión en alto, ojo, que puede ser el mejor del mundo o el atleta mejor dotado y preparado para hacer un Ironman,
que si no vas a entrenar y no participas en la carrera, pues lo va a ganar otro. O sea, quiero decir, al final te lo va a llevar, la tecnología se va a desarrollar donde primero se implementen bueno, pues la generación de hidrógeno verde. Vamos a hacer referencia a la cadena de valor. Eh, También pues se hablan de un clúster de hidrógeno. Yo creo que muchas veces cuando leemos en los medios se simplifica y se habla de promover el hidrógeno, pero se olvida de lo que hablabas antes del almacenamiento. Se ve de una forma muy estática. Y ya terminando con la última pregunta que te quería hacer, si miras hacia el 2035, es decir, dentro de 10 años, ¿cómo imaginas de una forma más sistémica que habrán evolucionado las relaciones entre energías renovables, las industrias inteligentes y el desarrollo territorial? Imaginarte, a mí la sensación que me da es que imaginarte la España del 2035 es casi como la carta a los Reyes Magos. No es tanto cómo me la imagino, sino cómo me gustaría que fuera, más que cómo va a ser, porque hay muchísimos factores que no dependen directamente de nosotros, de ti y de mí, Bill, y que evidentemente van a influir. ¿Cómo me gustaría que fuera? Pues lo que te comentaba antes, si efectivamente hemos sido capaces de aquel 2035 de generar una industria en torno a un sector del que somos afortunadamente o podemos ser líderes, que es el recurso de las energías renovables, la Galicia del 2035, el Aragón del 2035 y el Andalucía del 2035, y especialmente la Galicia rural, porque todas las implantaciones de estos proyectos renovables son principalmente en núcleos rurales, será totalmente distinto, porque habremos conseguido generar empleo, garantizar economía en un entorno rural que a día de hoy se está alimentando de la agricultura y de la ganadería, pero que es perfectamente compatible con que también se pueda alimentar de nuevos proyectos como pueden ser las renovables. Entonces, en esta carta a los Reyes Magos, a mí lo que me gustaría es que la agilidad y la seguridad jurídica, que a día de hoy nos falta, la agilidad en la tramitación y la seguridad jurídica a la hora de implementar las energías renovables, hubiera desaparecido ya y todo fuera muchísimo más fluido para garantizar pues que en determinados sitios, no solo Galicia, en España, pues ya tienes las energías renovables implementadas y además con una repercusión directa en el entorno local. Y evidentemente esto acompañado con lo que comentabas tú al principio, que yo creo que no lo podemos obviar porque la energía por sí sola no lo consigue todo, es acompañado de una implementación, digamos, profunda de todo lo que son las Smart Industry, de que efectivamente seamos capaces de aplicar toda esta inteligencia artificial que nos ayude a controlar más la demanda, a mejorar las redes de transmisión de la energía, a mejorar o automatizar las industrias, a implementar nuestras medidas de sostenibilidad. En definitiva, lo que me gustaría es que las renovables dejaran de ser una novedad, algo de lo que hablar, para que pasaran a ser, pues como hablamos también en esta charla, ese agua que sale del grifo, que lo ves tan natural y tan obvio, que no te planteas que ese agua en su momento ha tenido que pasar por un proceso también para llegar hasta tu casa, ¿no? Pero bueno, Pues insisto, es una carta a los Reyes Magos. sí, yo confío que sea así, contando contigo. Beatriz Mato Otero, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, directora de sostenibilidad en Grenalia y vicepresidenta de la Asociación Gallega de Hidrógeno. Espero volver a hablar pronto. Cuando quieras, Bill, a tu disposición. Muchísimas gracias. A ti.